Buenas noches, bienvenidos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer el primer verso del capítulo 8 que nos toca esta noche para abrir el estudio. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de reunirnos una vez más para ser enseñados por ti. Revélanos lo que está oculto en tu palabra para instruirnos y enseñarnos. Muchas gracias por todos los que ya hemos venido, porque tenemos hambre de tu palabra. Gracias por saciarnos y gracias, Señor, por instruirnos para que podamos vivir conforme tu palabra. Te bendecimos a los que vienen en camino. Y gracias una vez más por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera epístola a los Corintios, verso 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí nada más. Vamos a sentarnos. Este capítulo, como el capítulo anterior que hablaba solamente del matrimonio, es interesante ver cómo Pablo va tomando área por área. Y no perdamos de vista que estas son respuestas que él presenta ante una serie de preguntas que le hicieron los corintios en una carta que le mandaron. Y lógicamente, cada carta o cada respuesta de Pablo es una enseñanza también para nosotros. Hay grandes verdades en este capítulo 8. Algunas verdades ya las vivimos. Otras tenemos que aprender qué es lo que Pablo nos enseña con respecto al comportamiento humano. Por eso no me voy a cansar de enseñar que desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, a partir de ese momento en adelante, todo es instrucción. Todo es instrucción. Ya somos salvos, ya conocemos a Jesús, hemos sido justificados, santificados, apartados. Ahora, dice el Señor, van a aprender a vivir como deben de vivir mis hijos. Ahí entra el problema con la iglesia, que la mayoría de cristianos no queremos vivir como Dios manda, como se dice. Queremos seguir viviendo como que no nos hubiéramos convertido a Él. Por eso hay tanta falta de santidad, de consagración y de conocimiento de la palabra. Por eso es que estorbamos tanto a la gente de afuera, porque nos ven vivir vidas dobles. Adoptamos una conducta evangélica dentro de la iglesia y al salir volvemos a nuestros rudimentos, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de comportarnos, de vestir. No veo por qué, con todo respeto, el Señor tenga que recordarnos cómo debemos vestir, porque ya es una ordenanza que Él ha puesto en su palabra. Y entonces, ¿por qué es que el Espíritu Santo tiene que inquietar a la pastora para volver a recordar que poco a poco no vaya usted perdiendo su identidad en Cristo? Y a mí me toca que hablar con respecto a los hombres. Por eso es que no crecemos. Y creo que la base está en el verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, la pregunta que le hacen a Pablo es: ¿puedo comer carne sacrificada a los ídolos?
Puedo participar de los restaurantes donde se come carne sacrificada a ídolos, pero en lugar de eso, Pablo lo primero que apela es al conocimiento. O sea, la respuesta la vamos a tener dentro de un par de versos. Pero Pablo, como erudito, como conocedor, primero se va a la raíz y dice: sabemos que todos tenemos conocimiento, hablando con los corintios y por ende con nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que le agrada al Señor, conocemos su palabra. Pero aquí viene algo muy interesante que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quiere decir, y esta tarde leyendo y estudiando esto, analizándolo con la ayuda del Señor, el conocimiento va elevando el ego del hombre. Mientras más estudia, mientras más sabe, mientras más sube, el ego se va engrandeciendo. Y eso se llama en la Biblia hincharse. El amor edifica, el amor va para abajo, no va para arriba. Por eso es que es peligroso, y me lo digo a mí mismo, el mucho estudio. Se puede perder la sensibilidad del edificarse. El amor lo que hace es humillarse. Aquí está, verso 2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Aquí estamos viendo lo que Pablo está confirmando del amor. Entonces, lo que va a responder tiene mucho que ver con el amor. Vamos a volver a repetir. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, lo vamos a responder, dice Pablo, pero tiene que ser basado en el amor. Si es por conocimiento, se va a echar a perder todo. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. O sea, Dios lo conoce. Por tanto, verso 4. Ahora sí, en cuanto al comer de lo sacrificado, dice Pablo, a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Hablando del conocimiento, sabemos que los ídolos no son nada. Y que no hay sino un solo Dios, nosotros. Pero vamos a discernir bien lo que está diciendo Pablo aquí. Verso 5. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, quiero respetar la puntuación, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Para el mundo hay muchos dioses que son los ídolos para el mundo. Para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Ok, recuerde que estamos hablando en cuanto a comer a lo sacrificado. Esa es la respuesta de Pablo. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que los ídolos no son nada. Por eso es que el contexto es los versos 4 y 5. Verso 6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Verso 7, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, ahora tomen en cuenta esto por favor, está hablando de que esos algunos son los que están convertidos a Cristo. Aquí no está hablando de gentiles. Hay gente en la iglesia que todavía cree en los dioses del mundo, en el patrono del pueblo, en el santo de su vida. Por eso en el mundo que se dice que hoy es día de su santo, entonces no es día de él,
sino del santo el día en que él nació, en el santoral. Entonces sigue diciendo, sin embargo no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, hablando, ese hasta ahora era para los corintios, pero como la palabra es eterna, también toca a nosotros. Quiere decir que nosotros también tenemos mucha gente dentro de la iglesia que están acostumbrados a sus ídolos. Por eso es que siempre voy a seguir mencionando, tenga cuidado con las fiestas patronales del cantón, de la aldea, de su familia, aún de la capital. Entonces sigue diciendo Pablo, sin embargo, en el verso 7, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento, aquí viene, como si éste fuera sacrificado a un ídolo. La verdad es que no fue sacrificado a un ídolo, pero lo venden en honor al ídolo para que la gente que tiene conciencia débil, véalo ahí, que tiene conciencia débil, que cree que consumiendo los bocadillos, que también me gustan, especialmente los de coco, y toda esa cosa, cuando usted pasa por esa feria, le está consumiendo el alimento consagrado a él, aunque no fuera así. Para el vendedor, ¿qué es? Es un negocio, pero para el que está comiendo, el que está compartiendo, no es un negocio para él. Es una participación. Por eso dice Pablo, sin embargo no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Ahora, estamos hablando de un cristiano, que si yo, por ejemplo, si yo hubiera parado una vez ahí a comprar mi bolsa de churros, para mí, ese es un churro. ¿Me explico? Un poco de harina y me acuerdo del sabor de mi niñez y me lo voy a disfrutar. Pero si alguien me ve, ahí está el problema. Va a decir, entonces el pastor también es ¿cómo se dice? No fanático porque no es fútbol. Devoto de Don Cuento, ¿verdad? En Guatemala decimos ese tipo, por no decir el nombre de la persona, Don Cuento. Entonces el que me ve, aquí lo vamos a ver. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Ok, verso 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios. O sea, con Dios no quedamos bien ni mal, porque aquí lo dice. Pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Así que si yo me hubiera parado a comprar mi churro, se va al estómago y se acabó. Con Dios no hay problema, hubiera seguido a la iglesia, predico, la unción no se me va. El problema es con el que me ve. Ahí está el problema. Por eso el verso 9 es el candado que pone Pablo. Léalo usted. Ahí está. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ahí está. Si por ahí cerca de la venta de churros hubieran dado un hermanito o una hermanita, al ver a una autoridad con años ya experimentado en el Evangelio, o sea que no es pecado. Y entonces él ya no va a comer churro, él se va a sentar a comer tortillas con qué sé yo. Porque lógicamente mi libertad, la libertad que yo tengo, ¿dónde tengo la libertad? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Dónde tengo la libertad? En el verso 8. Regresemos por favor, licenciada, verso 8.
Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Esa es la libertad. Pero el 9, ahí está el problema. Esa libertad está sujeta al 9. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Eso es lo que tienen que hacer. Porque nunca sabemos quién nos está observando. De verso 9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad, ¿cuál es esta? De comer carne sacrificada a los ídolos, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Entonces aquí, algunos somos débiles. Yo puedo ser débil en algún aspecto si veo a alguien tomando licor. Yo puedo ser débil. Mi conciencia se va a lastimar. No es que yo conozca más. Ahora, vamos al verso 2. Vamos al verso 2. Si alguno cree que sabe algo, no sabe nada todavía como debe saberlo. ¿De qué está hablando? Del verso 3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Pero si yo amo a Dios, tengo que cuidar la conciencia del débil. Ese es el asunto. O sea, todo está regido por el amor. O sea, esto es una ¿cómo dice académicamente hablando? Una masterclass. Una clase a nivel maestría, que usted tiene que tener mucho cuidado cómo se comporta con la comida. En un cumpleaños, por ejemplo. En un matrimonio, un casamiento. Ahí va a haber gente de toda clase. Gente que va a brindar con champán. Y usted va a estar ahí con su Biblia bajo el brazo. Y si no con la Biblia, pero con el conocimiento. Entonces, por eso yo hablo mucho de las fiestas de fin de año, de las despedidas de año. No, pastor, es que yo solo Coca-Cola estaba tomando, pero el débil piensa que es un trago que se toma con coca. Y entonces, ¿qué hago? Mejor tome ni siquiera agua. En resumidas cuentas, mejor ni vaya. Sí. Es que la ley porque aquí estamos hablando de dos leyes. La ley del amor, que es la ley de la libertad, y la ley del otro. La ley de la conciencia. Lo vamos a seguir viendo. Estamos en el 9, ¿va? Mas tened cuidado. Verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento. ¿Qué conocimiento? Vamos a ver. Que el ídolo no es nada. ¿Sí? Ese no es nada. Pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos. Ahora vamos a estudiar esto. Antiguamente, en este momento de Corintio, la carne era exclusiva de los sacrificios para los ídolos. Entonces alguien que llevaba un sacrificio a su ídolo por su pecado, por quedar bien, por agradecimiento, entonces el pedazo el cordero, o no era cordero, sino que el animal, la vaca, el buey, el toro, se partía en tres. Un pedazo para el ídolo, otro pedazo para el sacerdote y otro pedazo para el que estaba ofrendando. ¿Me voy agarrando? Pero resulta que ese día habían hecho 20 sacrificios. Entonces el sacerdote tiene mucha carne. ¿Y qué hace? Que en las orillas del templo habían restaurantes en donde él vendía esa carne. Y habían mesas en donde la gente iba a comer. ¿Me sigue? Ahora, ¿a quién sacrificaba esa carne? A diferentes dioses. Alguien venía y decía, mire, yo quiero agradecerle a mi Dios fulano de tal. Ok, entonces venía el otro y vendía la carne a la carnicería. Porque ella tiene mucha para él.
Y llegaba la gente, los paganos llegaban y comían ahí. Iba pasando un cristiano y miraba la carne, le daba hambre. Y de repente le daba hambre. Volvamos al verso 3. Conocimiento. El ídolo nada más. Vamos al del ídolo. Si alguien tiene conocimiento, pues no hay problema. Para mí ese ídolo no tiene nada que ver. Yo lo que quiero es la carne. Y se sienta. Ahora viene Pablo, que ya había conocido esto, dice, verso 10, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que sabes que esa carne no tiene ningún valor para el ídolo, tú lo que quieres es disfrutar de la, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Quién sería él? Ese alguno, ¿quién sería? ¿Ah? Algún débil. O sea que sí se puede comer esa carne. Eso diría él. Y entonces, verso 11, leámoslo. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano porque en Cristo murió. Porque ahora va a resultar que la próxima semana que quieras comer carne, se va a traer a su mamá, a su papá, a sus hermanos, los invita a un churrasco al templo. Ahora, ¿pero por qué? Porque solo ahí habían restaurantes. No es como ahora que es un comercio. Era ahí, porque ahí era donde se sacrificaba la carne. ¿Me supe explicar? ¿Sí? ¿Cómo aplicaría hoy? Esa es la pregunta, ¿eh? Porque hoy en los restaurantes nada de que no hay sacrificios de ese tipo, pero sí en algunas casas. Por eso voy a decir algo que espero me lo tome con madurez. Por eso aquí les enseñamos, tenga cuidado con quien se reúne. Tenga cuidado. Especialmente con la gente que se va de la iglesia. Porque se van con la conciencia de que como ya no están sujetos a una enseñanza local de la iglesia, pueden volver a sus rudimentos, a hacer lo que ellos han hecho siempre. ¿Me siguen? Y usted que está siendo enseñado en lo correcto, en la doctrina, va a ese lugar o se va a sentir mal o va a tener que participar. ¿Y qué van a decir los anfitriones? Que usted está exactamente igual que ellos. Y como vino fulano y vino mengana y vino la otra también, o sea, estamos bien. Porque en el mundo lo que necesitan es la aprobación de alguien con conocimiento. Por eso Pablo insiste, ten cuidado que tu conocimiento, y en el verso 11, y por tu conocimiento. Aquí es en donde se va apretando todo de que hay situaciones en las que no podemos asistir para no participar de lo que ellos están haciendo. Para nosotros no tiene ninguna connotación, pero para ellos sí. Y el hecho de que usted vaya es un aval. ¿Me expliqué bien? ¿Me expliqué bien, hermanos? Entonces, ¿es una exageración de visión de fe que usted ya no visite a esas familias o es la palabra? ¿Por qué? Porque, lógicamente, y se lo voy a poner sencillo, que por quedar bien con esa familia, no nos damos cuenta que seguramente estamos participando de paganismos. Ese es el problema. No es que ahí le prohíben a uno tener amigos, no, es su conciencia, es su salvación. Leamos bien el verso 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, vamos a poner en una fiesta de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento, ¿qué dice? Léalo, ¿qué dice? Ok, teológicamente hablando, ¿sé qué?
¿Se qué? Se perderá. O sea que yo lo puedo mandar al infierno. Porque dice, se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Yo le estoy estorbando su salvación. ¿Se da cuenta? O sea que su influencia, como la mía, en ciertos niveles sociales no es permitida. No por nosotros, porque somos maduros, conocemos el débil. Y el problema es que quien va a ese tipo de reunión nunca va solo, siempre se lleva a alguien. No para estorbarlo, sino para que lo acompañe. Pero usted nunca va a saber si ese alguien, ese compañero, es débil. Voy a poner nuevamente el ejemplo del gran error que cometí con mi hermano, el esposo de Rosa. Cuando le dije, mira tú, no habrá en tu empresa, no habrá un trabajo para mí, se me asustó el hombre. ¿Cómo que el pastor que tanto enseña está en ese? Porque lógicamente su conciencia en ese momento estaba débil. Aunque es muy maduro y me ha dado consejos en otras ocasiones, pero en ese punto lo lastimé. Me dijo, páreme aquí, pastor, yo me bajo. O sea, fue muy sincero. Claro, no le paré ni se bajó, pero aprendí mi lección y ya van como 4 veces que le pido perdón públicamente. No he vuelto a hacer ese tipo ni de broma, yo no estaba bromeando. Yo estaba en un momento de angustia. ¿Ah? Yo estaba en un momento de que mi fe estaba, pero en lo profundo. No fui sabio, no fui maduro. Ahora, ¿qué tal si paro ahí y estoy desesperado? Mira tú, vente conmigo a una tienda de gasolinera, deme 2 cervezas. ¿Y eso qué pasó? ¿Solo porque estoy desesperado? ¿O qué tal una tortilla con chicharrón porque tengo hambre? ¿Y el otro? Entonces, si voy yo solo, no hay problema, yo soy maduro. Y aún así tengo que ver si en la tienda no es una cristiana la que... Porque el pastor Berger comiendo chicharrones. ¿Se da cuenta? Sigamos pues. Verso 11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Verso 12. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Entonces voy a volver a mi petición que le hice a Edgar. ¿A quién ofendí realmente? A Cristo. ¿Ah? Por decirlo así, ¿qué te pasó, Carlitos? Me ofendiste a uno de mis hijos. Y lo que le hiciste a él, me lo hiciste a mí. ¿Ve? Y termina Pablo, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Ahora, ¿por qué no va a comer carne? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque todas las carnes que vendían ahí, todas. Por eso en otra carta Pablo va a decir, cuando quieras comer carne, no preguntes a qué ídolo fue consagrada. En la otra carta que vamos a leer. Vuelve a enseñar sobre esto. No preguntes. En una ocasión fui a comer con un pastor también. Y él tenía ciertas creencias con respecto a los mariscos. Y lo invité a comer pescado. Pero, lógicamente, su conciencia estaba siendo procesada por Dios. Y nunca se me olvida la pregunta que le hizo al mesero. Disculpe, ¿este pescado tiene escamas? ¿Verdad? Porque para él era importante que fuera un pescado con escamas, que no fuera tiburón ni uno de esos ligosos, sino que fuera escamas, porque eso es lo que dice la ley. Vas a comer pescado con escamas.
Le estoy contando, no vaya mañana a preguntar, mire, ¿y este tiene escamas? No, ese es problema suyo. Le estoy contando cómo hasta dónde la conciencia. Yo me hubiera comido Congo sin escamas, ¿verdad? Entonces, pero él no. Entonces, uno tiene que saber cómo manejarse. Por eso dice, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Pero Pablo, ¿por qué? Porque toda la carne que venden aquí en este país, hablando de Corinto, toda está consagrada. Hoy, lógicamente, ya no se estila eso. Pero, por ejemplo, hay una boda en un pueblo, ¿verdad? Y va a haber la boda y en los pueblos tiran la casa por la ventana y viene el cuñado que también quiere participar con su hermana que se está casando. Usted no puede decir, no, yo voy a esperar que terminen de asar el chivo, no. Ya está ahí, ya está. Por eso, incluso como pastor, tengo conflicto ético para ir a algunas partes. Por esto, precisamente. Por esto. Entonces dice, no comeré carne jamás, pero ¿para qué? Para no hacer tropezar a mi hermano. No por otra razón, sino por cuidar la conciencia del otro. Amén. Así que aquí estamos hablando de lo sacrificado a los ídolos, que en este contexto era la carne. Hoy hay muchas cosas que se sacrifican a los ídolos. Tampoco vaya mañana cuando reciba en el diaconado, hay una docena de huevos, disculpe, ¿la guinea era blanca o era roja? No, usted en el nombre de Jesús santifique todo y ahí vamos, no ande preguntando. Porque en la otra carta vamos a aprender eso. Tú no preguntes, tú come. Solo que ten cuidado de no lastimar la conciencia de los débiles. Entonces, termino. En algunos aspectos yo soy débil todavía. Yo soy débil. Soy débil en el aspecto de la fidelidad. Si usted anda relacionándose con gente que nos trató mal, que nos ofendió, que nos lastimó, que nos abandonó, y usted se está relacionando con ellos, me va a lastimar. Le voy a perder la confianza, porque voy a pensar que lo mismo que ellos hicieron va a hacer usted. Esa es la ética cristiana. Por eso es que muchas veces nosotros hemos tenido que perder algunas amistades valiosísimas porque no fueron, ¿cómo se dice? Sabios. No, si voy, no, se van a enterar y no quiero ofender al pastor. Tengo que cuidar mucho. En algunos aspectos, aunque yo sea pastor y doctor y tengo maestría y ¿para qué le voy a presentar mi currículum? Aunque tenga todo eso, está aquí, pero aquí es otra cosa. Aquí es otra cosa. Soy susceptible de sentirme traicionado, porque para mí el concepto de fidelidad es demasiado alto. El concepto de fidelidad. Por eso todos los que se han ido de la iglesia, yo no he vuelto a tener relación con ellos. Le van a decir cosas que no son. Y como nosotros hemos hecho un pacto con Dios de no mencionar a nadie de los que se van, entonces ustedes ignoran muchas veces el daño que nos hicieron. Y si usted va y come con ellos, lógicamente está participando, como dice, si te sientas a la mesa, no son ídolos, es orgullo. Puede ser mucho intelecto, cosas que no me interesan. De ahí que el pastor se pone celoso cuando alguien va con ese tipo de relación. Porque se pierde el sentido de fidelidad. Y como todo se sabe, no es que uno ande investigando, todo se sabe. Y lo peor es que la misma persona sabe que hizo mal y hay como una barrera de conciencia. Y si yo tengo la oportunidad de preguntar, mira, ¿tú fuiste a tal parte? Sí, ok, no hay problema. Para mí no hay problema, pero para mi corazón sí. Ya no podemos ser iguales. Ya no. Hasta ahí llega esto.
Así que ustedes no crean que el pastor es un cara dura, que aguanta con todo, no siempre. Por eso es que Pablo en algunas cartas se muestra humano. Y dice, con aquellos ni coman. ¿Qué le dijo a Epafrodito o a Timoteo? Mira, fulano me trató mal. Alejandro el calderero me trató muy mal, ten cuidado con él. No le vayas a hacer mucha bienvenida. O sea, Pablo, incluso siendo un apóstol, con el perfil que tenía, también fue sensible al dolor de su corazón. Por eso le decía a la gente cercana a él, tengan cuidado, con ellos no coman. Me hicieron mucho daño. Que fue lo mismo que hizo David allá con no me recuerdo con quién fue, que le dijo a Salomón, ahí está fulano, me maldijo, mátalo, porque lo mismo te va a hacer a ti. Esta carta o este capítulo 8 es tajante para Pablo, es ético. Por eso tuve que darle vueltas y vueltas para saber cómo enfocarlo, porque realmente habla del carácter cristiano, de la fidelidad. Si alguien nos trata mal a ustedes, yo tengo que tener una definición. Tengo que ser definido. Alguien nos lastima por cualquier cosa, tengo que tomar una decisión con esa persona. Ya no puedo ser igual con ellos, porque me debo a ustedes. Amén. No se pongan tristes. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco que nos permitas estudiar estas grandes verdades. Capacítanos para saber vivir, no solamente en comunidad, sino también con respeto, amor y con conciencia con respecto a nuestros hermanos. Muchas gracias por la ofrenda, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.